Muy buenos días. Hola, 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 buenos días. Hola ¿qué tal? Patricio, Buenos hola días. Emilio. Buenos Vamos a, días. buenos días. Vamos a esperar unos minutitos más y partimos con el primer evento del Grupo de Innovación del 2022. Bien. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la primera reunión del año 2022 del Grupo de Interés de Innovación. Mi nombre es Laura Grimau y soy la que estamos junto a Mauricio Cubillos y Luis Ballester liderando esta reunión. Nos acompañan, como mencioné recién, Mauricio Cubillos, Solution Advisor de S4HANA RISE, y Luis Ballester, Business Development Manager de SAP. Bienvenido, Mauricio, Luis. Muchas gracias, Laura. Y gracias a todos por la invitación. Hoy en día les vamos a estar comentando acerca de la empresa inteligente y la propuesta de RISE con SAP, la relevancia del Hyperscaler en el contexto de RISE y cuáles son los principales criterios de selección de un Hyperscaler. Bien, Mauricio, Luis, ahora los dejamos a ustedes que son acá los expertos en el tema. Creo que Sí, Mauricio tuvo un problema. sí, creo que tuvo un problema con la conexión. Debe estar subiendo Sí, porque no lo veo. en un momento. Demos unos minutitos a ver si se une. Mientras tanto, a los asistentes, cualquier duda que tengan o consulta, pueden utilizar el chat para dejar ahí sus preguntas. Y que al final de la sesión vamos a estar respondiendo. ¿Te estás contactando con Mauricio, Luis? Sí, sí, perdón. Tuvo un problema con su PC, se ha reiniciado, así que Ah, esperemos, sí. Lamentablemente estas cosas pasan en vivo. sí. Esperemos un par de minutos, por favor, que reinicie su PC. Dale, Disculpas no hay al resto. problema.
Para los que se están uniendo ahora, estamos esperando a Mauricio, que tuvo un problema técnico, y comenzamos la reunión, ¿sí? Ahí está Mauricio. Mauricio, ¿nos escuchas ahora? Ya te vemos, pero no te escuchamos todavía. Sí, estás en mute. ¿Aló, aló? Ahora sí, ahora perfecto. sí. Disculpe, fue un crash total de esos que pantalla azul. Le mandé, le mandé a Luis por WhatsApp una foto. Pantalla azul, hace mucho tiempo que no veía una pantalla azul. Justo en el mejor momento. Son Esto cosas es lo que que yo pasan digo. en vivo. Este es Murphy en su máxima expresión. Tal cual, tal cual. Bueno, ahora sí, ya estamos todos, así que Mauricio, Luis, los dejamos para que nos comenten acerca de este interesante tema y que es muy importante para toda la comunidad. Perfecto. Muchas gracias, Laura. Estoy con Luis Ballester hoy día. Vamos a tener una conversación bien interesante y voy a enfatizar esto de conversación. Yo voy a hacer hoy día un poco ustedes, me voy a poner en los zapatos de un cliente y hacia el final vamos a tener espacio para que ustedes usen sus propios zapatos, ¿ah? Y podamos conversar bien específico respecto del tema de hoy. Estoy tratando de abrir el PowerPoint que no quiere empezar. No sé por qué. Ah, dice loading add-in 4 de 5. Ya, falta el último.
Uf, qué día, weón. Qué día. ¿Quién se está? PDF Exchange Standard Office Plugin. Uf. ¿Y por qué se detiene en eso? Pasó al 5 del 5. Bien. Ya debe estar a punto de abrir. Démosle un segundito. Bueno, vamos haciendo algo de contexto de cómo es que hemos estado llegando a esta conversación de RISE y Hyperscalers. Tiene que ver con RISE, evidentemente. Tiene que ver con RISE. ¿Cómo es que hemos llegado a conversar de RISE? Esta es una oferta que SAP puso en el mercado este año, el que acaba de pasar, el 2021. Voy a cerrar acá y voy a echar a correr esa presentación y voy a compartir mi pantalla para que todos ustedes puedan verla. Me confirman, por favor, cuando la puedan ver. Ahí ya se ve. Ahí está. Perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos este año 2021 de RISE e íbamos a comentarle a los clientes, les contábamos que al fin y al cabo lo que tenemos aquí es cómo SAP quiere hacerse cargo de la situación en la que están los clientes. Y si nosotros tratamos de resumirla y tratamos de entenderla, básicamente nosotros decimos hay 3 desafíos y compromisos al mismo tiempo grandes entre un cliente y su entorno y cómo RISE quiere hacerse cargo de ello. El primero, y esto es como muy genérico, pero también es específico, porque ustedes lo van a poder llevar a sus propias realidades. Take the lead. ¿Cómo nos mantenemos adelante? Palabra típica que está apareciendo por todos lados desde hace algún tiempo. Disrupción. ¿Cómo puedo yo disrumpir y no ser disrumpido? Chequeé la palabra, yo sé que suena feo en español, en inglés suena mejor, pero sí, disrumpido. Llegando al mercado de nuevas formas, con nuevas cosas. Y eso es un desafío para los sistemas. Entonces, nosotros necesitamos sistemas que puedan adaptarse para que nosotros podamos llegar con nuestros nuevos productos o nuestros nuevos servicios a nuevos mercados, a nuevos clientes. Necesitamos esa flexibilidad en nuestro sistema. Necesitamos mejora continua. Necesitamos que nuestros procesos de negocios puedan ser analizados continuamente y buscar dónde hay espacio para la mejora. Y finalmente, necesitamos asegurar esto. Es decir, necesitamos un partner estratégico confiable y que tenga 2 características. Uno, confiabilidad, sin duda. Pero la segunda es que sea un partner adecuado para hoy y para mañana. Es decir, alguien con quien puedas crecer. Si tú creces muy, muy rápido o creces a un ritmo más pausado, que este partner pueda ir creciendo contigo y dándote los servicios que tú necesitas. Nosotros creemos que cuando hablamos de RISE, estamos hablando de justamente hacer eso. De que la estrategia que SAP liberó al mercado el año 2018, que se llama la empresa inteligente, que la han visto 1000 veces y hoy se las estoy mostrando por 1001 vez, por 1001ª vez en Ordinal, sigue siendo completamente válida. Esto es lo que nosotros queremos construir, es lo que nosotros en SAP queremos ser y es lo que en SAP queremos que ustedes sean. Queremos que construyan esta empresa inteligente y cómo queremos hacerlo, cómo queremos ayudarlos a hacer eso, es con RISE. Y RISE, uno de sus temas principales es el que nos convocó hoy, tal como aparece ahí, en proveedor de infraestructura a elección. Ese es el espacio que usa el Hyperscaler, es la razón por la que hoy día tenemos, esta me la voy a saltar porque no es interesante. Para la conversación de hoy tenemos a Luis. Luis, bienvenido. Luis trabaja Gracias. conmigo en SAP, trabajamos bien de la mano, trabajamos bien conjunto, conversamos, no sé, 2 o 3 veces por semana. Y este tema en particular yo lo quise invitar porque es de las personas que más conoce dentro de SAP esta relación particular. Así que quiero partir con esa pregunta inicial que aparece arriba. ¿Cuál es la relación que hay entre esta oferta nueva de SAP que se llama RISE y los Hyperscaler? Luis. Gracias, Mauricio. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? A ver, ¿cuál es la relación de RISE
SAP y los hyperscalers. Bueno, como lo mostró Mauricio en el chart anterior, el hyperscaler es uno de los componentes de la oferta de RISE. Es donde se monta la solución de RISE, que en realidad es for HANA, y que ustedes como clientes pueden escoger con cuál trabajar, ¿no? Es uno de los cuatro componentes dentro de la solución, uno que es RISE, otro que es el cliente, el implementador de la solución, y justamente el último es pero no menos importante por eso, el hyperscaler. Y lo que sucede es que cuando el cliente firma un contrato de SAP RISE, SAP se encarga de subcontratar los servicios de hyperscaler de infraestructura para poder montar ahí la solución. Déjame detenerte ahí, que es la primera cosa que llama la atención. Nosotros cuando hablamos de RISE estamos diciéndole a los clientes, mira, esta es nuestra oferta, es un combinado de productos y servicios. Y esto lo vamos a implementar sobre este hyperscaler que tú vas a elegir. Y bueno, vamos a firmar un contrato con SAP. Y el contrato con el hyperscaler, ¿quién lo firma? El contrato con el hyperscaler lo firma SAP, lo firma SAP. Es decir, el cliente no tiene por qué, digamos, tener otra componente más contractual, en este caso, para sus soluciones SAP. Nosotros como SAP lo manejamos internamente. Ahora, eso no quita que el cliente también tenga sus propios contratos de infraestructura con el mismo hyperscaler o con otros hyperscalers, ahora que está de moda manejar un esquema Multinubes. multinube, sí, multinubes, ¿no? Eh, donde, claro, a más nubes, mayor complejidad de administración, pero también te da muchas ventajas porque cada hyperscaler tiene, eh, tiene algunas diferencias que pueden aplicar para diferentes aplicaciones y que, bueno, al cliente le puede convenir optar por uno o por el otro, ¿no? En cualquiera de los Y casos. aquí viene la pregunta más importante. Entonces, yo como cliente tendría que escoger ese hyperscaler que hace que mi RISE sea más barato, ¿o no? No. En cualquier caso o con cualquier hyperscaler, RISE va a costar lo mismo. Ya, a ver, aquí es donde siempre chocamos. Si da lo mismo a nivel de precio, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo elijo yo? ¿Cómo saber cuál es el que me conviene? Bueno, tienes, Mauricio, dos componentes, ¿no? O dos aristas. Una es la arista técnica Ujú. y realmente cada hyperscaler puede comentar cuáles son sus ventajas técnicas. Nosotros como SAP no vamos a decir este es mejor que el otro técnicamente, pero tienen algunas diferencias. Por ejemplo, la ubicación del data center, por ejemplo, cómo manejan el RTO y el RPO, que son eh, Mm. algunas consideraciones que se toman para hacer el disaster recovery. Antes de ir a la parte técnica, que de hecho es nuestra siguiente slide, me gustaría concentrarme en esta tema de la relación. Y tenemos aquí en la pantalla un par de preguntas bien importantes. La segunda que aparece ahí, ¿y por qué importa el involucrarlos tempranamente en las conversaciones? Vamos a conversar de RISE con SAP. Entonces, yo cliente, quiero conversar con SAP y SAP me dice, mira, esto tiene RISE, estos productos, estos servicios, tiene esto de bueno para ti, y empezamos a trabajar y hacemos múltiples sesiones y vamos profundizando. Y es muy claro, porque SAP va a ser mi proveedor, que tengo que conversar con él para saber qué me va a dar, cómo me va a dar y cuánto me va a costar. ¿Y por qué tengo que conversar con el hyperscaler cuando al fin y al cabo acabamos de decir que no me va a cambiar el precio de RISE y que puede ser el hyperscaler que yo quiera? ¿Por qué es importante rápidamente en la conversación conversar con SAP y con el hyperscaler? Ok. Bueno, primero, porque es importante iniciar tempranamente en el proceso esta evaluación por parte del cliente para hacer una elección, digamos, bien fundamentada, ¿no?
Es una parte importante para, como dices, para el contrato de SAP RISE. Es igual, ¿no? Tiene el mismo precio y lo vamos a tratar de la misma manera, pero es importante manejarlo en paralelo para poder escoger el hyperscaler que mejor se adecue a lo que yo como cliente, digamos, comercialmente y económicamente se necesita. Además, es importante saber también cuál es el hyperscaler que se va a escoger de forma temprana para asegurarnos que el partner implementador también sea un partner de este hyperscaler, que pertenezca al ecosistema, que pueda hacer uso de infraestructura y que esté habilitado para hacer implementaciones dentro de este hyperscaler. Ese Ese es un es un dato punto también bien, bien importante. importante, bien importante, porque incluso uno podría pedirle o necesitar que este es mi partner implementador, yo trabajo con él, tengo un contrato de largo plazo, ¿sabes qué? Necesito que seas partner implementador, así que por favor empieza ese proceso y certifícate con el hyperscaler. Y eso toma tiempo y es importante tener ese tiempo para que no nos atrase el proyecto, el inicio del proyecto. Es correcto. En algunos casos, si es que el partner implementador no pertenece al ecosistema de este hyperscaler, pueden tomar entre 5 y 6 semanas hacerlo. Con lo Entonces, cual, si fíjate, esta decisión se toma al final, cuando ya, digamos, se definió gran parte del queremos proyecto de comenzar. RISE y queremos comenzar con la implementación, nos puede atrasar, digamos, todo el cronograma que ya teníamos previsto, ¿no? Entonces, este pequeño esquema que pusimos en la pantalla, donde aparecen 4 componentes, aparece SAP, aparece el cliente y agregamos el hyperscaler y el implementador, es porque justamente son 4 personas que tienen que conversar y ponerse de acuerdo en este tema. No es solo un tema entre SAP y el cliente. Hay otros 2 actores tremendamente relevantes que deben ser parte de la conversación. Aquí, por ejemplo, pusimos una dimensión. Asegurémonos de que el implementador está certificado para trabajar tanto con SAP como con el hyperscaler. Correcto, Perfecto. así es. Déjame pasar a la siguiente pregunta entonces, que está aquí anotada. ¿Qué información comparte SAP con el hyperscaler? En tiempos actuales, el tema de la seguridad de la información y el gobierno de la información, quién hace qué y cómo con los datos, es bien importante. Entonces, cuando me dicen la infraestructura me la va a proveer el hyperscaler y SAP va a administrar el sistema, uno dice, ¿y qué pasa con los datos? ¿Quién puede ver qué? El único capaz de ver la información o los datos es el mismo cliente. Ni nosotros como SAP, que dentro de RISE administramos la plataforma y la infraestructura del hyperscaler, no tenemos ningún tipo de acceso a la información y el hyperscaler tampoco. Existen acuerdos de confidencialidad firmados entre ambas compañías a nivel global que prohíben este flujo de información a la que no se puede acceder, ¿no? Y protegen tanto al cliente como a SAP y al hyperscaler en este caso. Así que el único que puede tener acceso a esta información es el cliente. Ahora, en esta conversación que nosotros estamos diciendo debería ser temprana, tanto cuando empiezas a conversar con SAP, empieza a conversar con el hyperscaler, empieza a conversar con el implementador, tiene que haber información que se comparta, ¿cierto? SAP tendrá que conversar con el hyperscaler que corresponda y decirle, mira, estamos conversando con este cliente. ¿Qué información específica se comparte entre SAP y el hyperscaler? La única información que se comparte con el hyperscaler es la configuración, para que el hyperscaler pueda hacer un relevamiento de esta, definir la arquitectura para poder montar la infraestructura y hacer un dimensionamiento en conjunto con los arquitectos de SAP para después SAP toma el tema y hace un capacity planning a lo largo de toda la vida del servicio, ¿no? Pero esta es la única información, no se comparte ni información entre SAP y el cliente a nivel contractual, a nivel de precios, no, eso es la única información que se comparte con el hyperscaler es la configuración. ¿Qué es lo que necesita justamente para disponibilizar correctamente la infraestructura necesaria? Correcto, así es. Perfecto, perfecto. Pasemos entonces a la segunda parte, que tenía que ver con esta dimensión un poco más técnica.
Cuando pensamos en hyperscaler, cuando pensamos en la nube, hay rápidamente varias cosas que se vienen a la mente, ¿cierto? ¿Dónde está el data center? Porque al fin y al cabo hay tiempos de latencia, los datos físicamente tienen que fluir desde un lado al otro. ¿Cómo es esto de que hay cobros por flujos de datos entrantes, salientes a la nube, etcétera? Entonces quería preguntarte, desde el punto de vista de un cliente que está pensando en irse a RISE, eh, ¿cuáles son las consideraciones técnicas que debería tener al momento de conversar con un hyperscaler? Sí. Em, ¿Cómo, cómo la ubicación de la infraestructura donde, Ujú, donde va a colocar RISE impacta en la infraestructura que ya tienes actualmente y las aplicaciones que ya tienes? Entonces, hay un tema de latencia, si es que no se encuentran dentro de la misma zona geográfica, si es que es ujú, otro hyperscaler distinto al cual donde yo ya tengo mis otras aplicaciones de infraestructura no SAP, ¿no? Existe un flujo de información que pasa de uno al otro y dependiendo de cuál se elija, algunos tienen un cobro, ¿no? Adicional ujú, por ese flujo de información, como ujú, puede ser que no. Otro punto importante también es la integración de las aplicaciones y cómo voy a manejar esa integración. Si es integración de SAP, ¿no? A través de herramientas como BTP, que te permiten hacer esta integración con aplicaciones de terceros y SAP, o si se va a utilizar las herramientas de integración del propio hyperscaler, ¿no? Y alguna solución tipo PaaS, ¿no? Y cómo manejan también el disaster recovery. Como les comentaba hace un rato, cada uno tiene una forma distinta de manejar el disaster recovery. Algunos tienen eh, eh, disaster recovery dentro de la misma zona, otros tienen disaster recovery de una alejada, ¿no? En otra zona geográfica. Depende qué convenga para la misma aplicación. Y eso disponibiliza diferentes niveles de RTO y de RPO, que son algunos conceptos de tiempos y de cantidad de información que se puede recuperar en el momento de ocurrir un disaster recovery, en el momento de activarse, ¿no? Entonces son algunas consideraciones técnicas que, que podríamos tomar en cuenta para escoger el hyperscaler. Unas preguntas que deberíamos hacer como clientes al hyperscaler para ver cómo lo manejan, ¿no? Técnicamente. Y esa parece ser como la posición más sencilla para un cliente, es decir, ok, entiendo, hay cosas que deberían estar sobre la mesa. ¿Y cuál sería la pregunta que tengo que hacerle al hyperscaler? Debería ser tan amplia como decir, si me voy a RISE, ¿por qué tendría que hacerlo contigo? Es correcto. Esa es la pregunta que debería hacer lo antes posible el cliente al hyperscaler con el que esté trabajando o con alguno que le interese trabajar. Ujú. Entonces, esa es nuestra recomendación como SAP, ¿no? Hacer esta pregunta abierta, si quieren escoger a uno o si prefieren eh, tener a los tres, digamos, principales con los que trabajamos Zona del en mundo. esta zona del mundo. Hay uno más que Ujú. está por Asia. Okay. em, y abiertamente que cada uno explique cuáles son las diferencias y cuáles son las ventajas de ir a trabajar con ellos. Y esto en otros deals, en otros negocios ha ocurrido, es decir, el cliente conversa con SAP y conversa con cada uno de los hyperscalers, quienes cada uno le presentan por qué es bueno trabajar con ellos, de manera que el cliente va a tener toda la información necesaria para tomar la decisión informada. Correcto. Y no solamente consideraciones técnicas, también hay consideraciones comerciales que pueden depender de uno o de otro. Hay algunos hyperscalers, algunos casos en los que el cliente tiene firmado con un hyperscaler un acuerdo de un commitment mínimo o de un Ujú, compromiso mínimo eh, ujú, que, al que tiene que llegar para poder acceder a ciertos precios. Y de hecho, RISE contribuye a ese compromiso para descontar de ese mínimo que se habían propuesto entre ambas partes, ¿no? ujú. Entonces, hay que preguntar también si existe este acuerdo, si es que RISE en este caso contribuye a eso, ¿no? Y algunas otras consideraciones comerciales que son propias de los hyperscalers, descuentos, créditos, en infraestructura posterior que se pueda utilizar, em, no sé, diferentes tipos de acuerdos que puede existir directamente entre el hyperscaler y el cliente, ¿no?
Sí. Yo sé que no puedes dar muchos detalles porque los detalles son de cada uno de los Sí, hyperscalers y nosotros no nos corresponde hacer ningún tipo de diferencia. correcto, Pero sí. volviendo a la pregunta, esa pregunta abierta de decirle, cuéntame tú que sabes qué puedes hacer, qué puedes hacer por mí. Es bien interesante cuando dices no solo técnicas como las que habíamos abordado respecto de la localización de los data centers, los tiempos de latencia o las condiciones en las cuales implementan el disaster recovery, sino que comerciales y contractuales también. Así es. Sí, sí, sí. Hay condiciones comerciales como las que les comentaba, que ellos pueden tratar directamente con el cliente, ¿no? Porque estas condiciones comerciales, como lo comentamos al inicio, no afectan al contrato de RISE, ¿no? Es exactamente el mismo precio, eh, pero son dos temas que tienen que ir en paralelo, porque entendemos que muchos clientes, digamos, por un lado, están trabajando en el acuerdo de RISE con SAP directamente y por otro lado hacen una especie de RFP, ¿no? O de concurso interno Mm, para ujú, elegir el hyperscaler. Y está ujú. perfecto, ¿no? Lo pueden hacer, obviamente tienen toda la potestad de hacerlo, libertad de hacerlo. Lo que nosotros recomendamos es que este concurso se haga lo antes posible. Si es posible, en paralelo con la negociación del contrato de RISE y el trabajo que se viene haciendo directamente, ¿no? Para después poder, digamos, no tener estos atrasos en la implementación, en los trabajos que se hacen, ¿no? Y para que tenga tiempo el cliente de hacer una elección realmente concienzuda, ¿no? Del tema. Sí. Entonces, cuando pensamos en esta conversación de RISE con SAP, con el hyperscaler y con el implementador, y les decimos, hagámosla lo más temprano posible, haga su proceso de selección lo más rápido posible, lo que pasa es que nos estamos adelantando a que el inicio de proyecto y todo tu time frame, ¿cierto?, respecto del proyecto, esté lo más controlado posible. Queremos bajarle el riesgo al proyecto, de no encontrarnos con sorpresas al inicio, como que ya sea por parte del implementador o por parte del hyperscaler, necesitemos más tiempo para hacer una cosa u otra previa administrativa. Así es. Justamente eso es lo que se quiere evitar. Ujú. Y por el otro lado está la dimensión más técnica de arquitectura, de verificar que, como por ejemplo decíamos, las condiciones del disaster recovery sean las adecuadas para mí y el RTO y el RPO sean los que yo necesito para operar. Entonces, dimensión control de riesgo de proyecto, dimensión arquitectura técnica de solución, son abordadas de esta manera, conversando tempranamente con estos otros dos miembros de la comunidad de RISE que parecía que no estaba tan claro, ¿cierto? Que parecía que era una conversación solamente de SAP con el cliente y no. En realidad, tanto el hyperscaler como el proveedor de servicios de implementación deben ser parte de esa conversación. Así es, Mauricio. A veces no Perfecto. queda muy claro al inicio, pero es algo que preferimos que no se descubra en etapas muy avanzadas, ¿no? Sino antes para poder, digamos, trabajar todos coordinados, que es lo que se quiere, ¿no? Perfecto. Entonces, déjame hacer como una recapitulación importante. Y lo pusimos aquí en estas frases porque creo que son importantes porque chocan y por lo tanto van a recordarse con lo que está hoy día dando vueltas en el mercado. Está dando vueltas en el mercado que con RISE el hyperscaler es transparente. Y si bien es cierto, tal como lo acabas de decir tú, no va a afectar en el precio del RISE, sí hace la diferencia. Así es. Entonces vamos a quedarnos con esa primera frase. No es transparente, hace una diferencia interesante. Y la segunda, lo que hemos estado dándole muy fuerte en esta conversación, es esto de la involucramiento. El involucramiento temprano del hyperscaler y del partner implementador
por las razones que estuvimos conversando, ¿cierto? Control de riesgo del proyecto, palabra clave aquí, que a veces uno en estos contextos no da, que da la impresión de que fuera una conversión exclusivamente o técnica o de licenciamiento, ¿cierto? Económica. No. Además hay un tema del riesgo de proyecto que debe ser abordado y tenemos esta oportunidad para hacerlo. Sí, sí, y también es una conversación económica, porque cuando se ve esto con tiempo, los hyperscalers tienen herramientas que después favorecen al cliente, herramientas de negociación como eh, descuentos especiales como les decía, en infraestructura no SAP, créditos para el uso de otra infraestructura, em, y, em, y en otras herramientas que después se pueden integrar a RISE, ¿no? Que tienen los hyperscalers, tienen algunas otras soluciones que se pueden integrar y ahí también pueden tener una, una compensación al contratar quizás todo como un paquete, ¿no? Que si bien es un solo contrato con SAP, eso también lo toman en cuenta los hyperscalers al momento de hacer sus ofertas. Perfecto. Entonces, tal como habíamos dicho, el precio de RISE no cambia porque cambié de hyperscaler, pero la elección del hyperscaler puede tener efectos en el resto del sistema no RISE. Correcto. Y ahí es donde la gente tiene que poner mucha atención, los clientes tienen que poner mucha atención, porque es un poco distinto el caso de negocio. Porque en el caso de negocio uno generalmente dice, bueno, ¿cuál es el alcance? Ah, este es el alcance y yo dentro de esta cajita me voy a mover. Y este caso particular de RISE dice, hay que salirse un poco de la cajita y eventualmente tengas algunos beneficios fuera que es importante incorporarlos en el análisis. Correcto. Sí, recordemos que SAP es uno de los componentes y una de las aplicaciones que el cliente tiene dentro de toda la gama de aplicaciones que maneja su compañía, ¿no? Entonces, nuestra recomendación es que lo vean como un todo, que no solamente vean la parte de RISE, sino que lo vean como que vean el scope completo de todas sus aplicaciones y su infraestructura, ¿no? Y sus servicios. Sí, mira, tenemos la pregunta de Carlos Castillo que dice, si tengo que concursar, no lo podría hacer a nivel de hyperscaler, sino a nivel de servicios como RISE, ya que el precio no lo pone el hyperscaler. Está media rara la pregunta, está media rara la pregunta. No sé si Carlos está todavía conectado y tal vez pueda abrir su micrófono y preguntar de nuevo porque yo la veo media rara. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Carlos, ¿qué tal? Hola, Carlos. Sí, mira, mi inquietud llegó acá porque es efectivamente en la empresa que estoy apoyando están buscando que ir a S4HANA y elegir RISE, ¿no? El detalle está en que por los montos siempre hay que hacer concursos. Ya. Entonces, si voy a concursar y veo que el hyperscaler no es el que me pone el precio, sino es el servicio que da RISE, tendría que concursarlo a ese nivel, ¿no? Sí, es correcto. Esto es una dificultad que enfrentan muchos clientes. RISE es una combinación de productos y servicios, ¿cierto? Por lo tanto, si tienes que concursarlo, tendrías que concursarlo de esa manera y no separar los distintos componentes. Por ejemplo, dentro de RISE está la infraestructura que es provista a través del hyperscaler, pero ustedes, como decía Luis, no tendrían un contrato entre cliente y hyperscaler, porque eso lo contrato lo tiene SAP con el hyperscaler. Entonces, es importante entender que el concurso es por la solución total, no por cada componente. Luis, no sé si tienes algún comentario extra. No, simplemente, claro, la elección del hyperscaler está, es por parte del cliente. El cliente define, quiero trabajar con este, con el otro, ¿no? Pero SAP es el que subcontrata los servicios del hyperscaler de infraestructura. Entonces, el concurso sería, si tienen que hacer un concurso por el monto del servicio total, claro, tendría que ser un concurso donde esté SAP participando como proveedor de RISE y algún otro que dé un servicio parecido o quizás comparándolo contra ir en una solución on-premise, no lo sé, ¿no? Pero claro, lo que
lo que se puede hacer es o lo que hacen muchos clientes es un concurso, digamos, sin precios, pero una evaluación sí de lo que ofrece el hyperscaler en el momento de que el cliente le hace la pregunta y le dice, voy a ir a Rise, he decidido ir a Rise, o es una de las posibilidades para mí, ir a S4HANA en Rise. ¿Qué me puedes ofrecer tú como hyperscaler? ¿Por qué te tendría que elegir a ti? ¿No? Y tener esa evaluación interna. Y lo que puede hacer el hyperscaler es decir, yo no puedo yo no hago ninguna diferencia dentro de Rise, ¿no? Pero para tu otra infraestructura, tus otros servicios, ¿no? Te puedo ofrecer esto, te puedo ofrecer lo otro, y hacer ahí también una especie de concurso para esa parte que está fuera de Rise, ¿no? Y tomar la decisión como algo global, ¿no? Como algo integral. Sí. Entonces, puedes hacer ese concurso a nivel de la solución total y dentro de ese proceso pedir la información de cada uno de los hyperscalers para poder incorporarla a la toma de decisión. Otra alternativa que tienes es ir un paso más allá y hacer el concurso por el proyecto. En el caso de esa opción, tú tendrías que un implementador te tendría que ofrecer un proyecto, ir con Rise y con tal hyperscaler. Y de esa manera tú podrías ir comparando las distintas alternativas. ¿Sí? Pero es muy, muy importante que cuando estamos hablando de Rise, estamos hablando de un alcance que tiene múltiples componentes que tradicionalmente han sido vistos como concursos distintos. Pero hoy día, Rise, como los ofrece en un conjunto, cambió esa regla. Si lo haces por separado, no vas a obtener el mismo resultado. Complementando la consulta, ustedes que están más cerca, ¿hay algún hyperscaler que se haya asociado con algún partner y que ofrezca un servicio similar? O sea, que el hyperscaler ofrece la infraestructura y con un partner SAP o alguna empresa que dé servicios SAP se hayan aliado como para dar un servicio similar. Me imagino que sí, debe haberlas, pero debes tener presente que cuando hablamos de Rise, hablamos de un conjunto importante de productos más una cantidad de servicios. Entonces es como difícil hacer la comparación. Rise incluye, qué sé yo, componentes de Ariba, componentes de BPI, componentes de BTP, la infraestructura, y la infraestructura está dentro de ciertos estándares. Entonces, hacer toda esa comparación contra otras soluciones, complejo. Es bien complejo. O que alguien trate de armar eso, también complejo. Por eso, en general, con lo que nos hemos encontrado es que cuando el cliente ve este alcance que tiene Rise, visualiza que en realidad el tema acá está en con qué partner lo voy a hacer para asegurar que el proyecto se dé en tiempo y forma, y con qué hyperscaler voy a encontrar las mejores sinergias, tanto para mi infraestructura Rise como para el resto de mi infraestructura no Rise. Hacia allá es lo que hemos visto que finalmente terminan, porque otra oferta con el alcance que tiene Rise no hemos visto. Porque recuerda, no se trata solamente de decir, mira, es un ERP Cloud. No, no es solamente. Tenemos ERP Cloud, pero en torno está Ariba, BTP, etcétera. Es una propuesta sumamente amplia. No es solamente centrada en el ERP. BPI también. Así es. Son varios componentes que están alrededor de solo el core del ERP. Incluso, dependiendo de la industria y dependiendo del alcance del proyecto, podríamos incluir soluciones de industria, como por ejemplo, no sé, la vertical de industria. Tenemos hoy día 5 industrias ya están dentro de Rise. Entonces, podría ser el ERP, la vertical de industria, más estos otros componentes. Es bien grande.
Sí, y aún así el business case, incluyendo todos estos componentes, da positivo versus la opción de ver todos Hacer- los temas por separado, como comentabas, ¿no? De tomar la infraestructura con Hyperscaler, las licencias con SAP o con algún reseller, la implementación con otro partner, la administración de esa infraestructura con otro más, ¿no? Porque también es parte del servicio, la administración de la infraestructura del Hyperscaler, el capacity planning, el mantenimiento de los sistemas, los upgrades del sistema, la administración de la base de datos, sistemas operativos, la seguridad del sistema completo como tal. Ujú. Es decir, si lo comparas contra verlo todo por separado, ya no solamente hay esos 4 componentes que vimos con Mauricio en la parte Ujú. inicial, sino muchos más, y Sí. aumenta la complejidad y por ende también el riesgo del proyecto, y a nivel de business case, de costos, también hace sentido ir hacia RISE, ¿no? Que eso Ujú. lo podemos Lo trabajar podemos en un ver business caso a caso case. y lo vamos a ver Sí, y Excel no miente. El Excel no miente. Sí, Bien, les agradezco, ¿no? Porque en realidad quería asegurarme que si hay el concurso y yo prefiero RISE, que salga RISE y no alguna otra competencia por ahí que cumpla la parte técnica, ¿no? Muchas gracias. ok. a ti. Noelia dice, por lo que mencionan, entiendo que no todos los implementadores pueden trabajar con cualquier hyperscaler. Es correcto. Mi consulta es si tienen algún listado de partners que tienen conocimiento o trabajan con hyperscalers. Yo no sé si tenemos un listado específico, pero lo que sí podemos hacer es ayudarte a verificar que este partner o este otro tienen la certificación correspondiente. Gracias, dice Noelia. Perfecto. No teniendo más preguntas y estamos bien cerca del final, solo quería aprovechar de darles las gracias por el tiempo. Espero, a ver, Marcelo dice, ¿es una recomendación salir de Jeque y contratar RISE? Es una recomendación. Nosotros creemos profundamente que te conviene hacer eso. Entonces, si tú hoy día estás en HEC, ya sea que tengas una licencia o que tengas una suscripción, te invito, llama a tu ejecutivo, mándame un mail a mí o a Luis y conversemos respecto, porque puede ser que te convenga hacerlo antes o después. Entonces, hagamos el ejercicio, veamos qué condiciones se dan y cuándo te conviene, porque sin duda te conviene. En el caso particular, HEC incluye servicios. A veces son los básicos, otras veces están los extendidos. Bueno, RISE a nivel de servicios tiene un catálogo más grande que la suma de básico más extendido de HEC. Solo por ese concepto estás ganando un valor importante para la operación de tu plataforma. Entonces, si es eso, está asociado a un momento de oportunidad, como por ejemplo, estás viendo que vas a crecer en cantidad de usuarios o que quieres incorporar otro componente para simplificar tu arquitectura, también empiezan a aparecer más razones para irte a RISE porque te va a convenir. ¿Sí? Porque en HEC tienes ciertos componentes que no puedes llevar, mientras que esos componentes puedes llevarlos a RISE. Ese es el tipo de consideraciones que hay que tener. Así que si estás en HEC, conversemos, mándanos un mail y conversemos de por qué te convendría y en qué condiciones podría hacerlo. Y podría ser que no te convenga hoy y probablemente tendremos que tomar la conversación el próximo año o el 2024 cuando tengamos una oferta que efectivamente te convenga. Pero yo creo que vale la pena conversar ahora. Perfecto, perfecto. No tenemos más preguntas. Ahí está Marcelo dando las gracias. Es lo que nos queda. No sé si de Ausia quieren hacer algún comentario final. Mauricio, Luis, muy interesante la charla, así que muchísimas gracias a ambos por esta interesante charla. Y ahí, si tenemos alguna duda o consulta, entiendo que acá están sus correos también para que los puedan contactar directamente, ¿no? Sí. Por supuesto. Están quedando ahí, perfecto. Sí. Bien, bien, perfecto. Bien, muchísimas gracias. Esperamos
verlos pronto en el próximo evento, y muchísimas gracias a todos los que se han unido y han participado. Cualquier duda que tengan o cualquier sugerencia de temas que quisieran explorar en las próximas reuniones, déjenlo aquí en los comentarios o nos pueden contactarlo por correo. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y muy buenas tardes. Saludos a todos, que estén muy bien. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias. Gracias, Luis. Saludos. Mauricio, Luis. Gracias. Hasta luego, Laura. Gracias.